y gracias por estar con nosotros otra vez en esta 20ª edición de Primatología en Casa. Tenemos esta sesión y una más este año y hoy tenemos el gusto de tener una invitada colombiana que lleva trabajando muchísimo tiempo en Brasil con aspectos de genética de primates. Entonces hoy vamos a tener a Paola Andrea Ayala. Ahorita le comentaba que me parecía increíble como el trabajo que está haciendo y yo personalmente no lo tenía en el radar, pero es un trabajo que me cuenta Paola que lleva haciendo desde que salió de su programa de biología en la Universidad de Nariño y hizo, digamos, su investigación eh, con estos micos en Brasil. Y Paola lleva 8 años trabajando allá. En este momento está, si no estoy mal, finalizando su doctorado. Y hoy nos va a hablar de herramientas moleculares para mirar diversidad genética y manejo de primates enfocado a estos micos tan carismáticos, este mico león negro. Entonces, bueno, eh, Paola, perdón, terminó sus estudios acá de pregrado en la Universidad de Nariño y se fue y todavía sigue en la Universidad Federal de San Carlos, en Sao Paulo, en Brasil, estudiando. Entonces, pues es un gusto tenerte acá, Paola, de verdad. Yo estaba pensando ahorita que me parece increíble como, yo iba a decir que los colombianos, pero realmente somos como los latinos en general, como que no hay barreras, mejor dicho, estamos en un lado y es una diáspora y, mejor dicho, no nos quedamos quietos y es genial pensar como, pues que tú te has ido todo este tiempo a entrenarte en estas herramientas tan importantes hoy en día para tantas cosas que queremos hacer de conservación y de caracterización de los primates. Entonces, pues nos encanta tenerte acá y bueno, tenemos mucho de oír sobre tu investigación, así que mil gracias por estar con nosotros y bueno, ya la audiencia entera es tuya. Bueno, no, Andrés, a ti muchas gracias y en general a toda la Asociación Primatológica Colombiana por abrir estos espacios que realmente son muy importantes para visibilizar nuestros datos y que también para que la comunidad científica y no científica eh, de cierta manera sepa lo que estamos haciendo desde las diferentes áreas, sea ecología, sea educación, sea genética, como es mi caso. Entonces yo soy inmensamente grata por estar en este espacio y también quería agradecer a todas las personas que están aquí hoy acompañándonos y que de cierta manera pues también se interesaron por este tema. Y entonces la charla de hoy es justamente hablar un poquito sobre el uso de herramientas moleculares para evaluar la diversidad genética y para auxiliar también pues, el manejo de primatas utilizando como modelo biológico el mico león negro. Bueno, y antes de nada, quería comentarles cómo es que comenzó esta historia mía y los micos. Como Andrés dijo, yo soy egresada de la Universidad de Nariño y dentro de mis planes, por decirlo así, nunca estuvo trabajar con primatas, pero no porque no me gusten o porque pues, no los crea fascinantes, sino porque dentro de la universidad pues no había un grupo que se especializara en trabajar en estos grupos y pues yo lo miraba como muy lejano. Y la otra razón es justamente porque desde que entré a la universidad siempre mi meta fue hacer genética, pero en esa inmadurez y en ese montón de sueños por cumplir cuando uno entra a la universidad, pues yo no había alcanzado a dimensionar cuán grande era el área de genética. Pero en medio de ese camino, pues me surge la enorme posibilidad y la oportunidad, por decirlo así, de poder irme a la Universidad Federal de San Carlos, específicamente al Laboratorio de Biodiversidad Molecular y Conservación, y es ahí donde el profesor Pedro Galetti y la profesora Patricia Domínguez de Freitas, que actualmente es mi asesora, ellos me abren las puertas y me regalan dos, valga la redundancia, de los regalos más bonitos que yo he recibido. El primero es justamente poder aterrizar todas esas ideas de hacer genética, pero con un fin, y era justamente conservar. Y segundo, pues que es el regalo más bonito, que es justamente aplicar todos esos conocimientos genéticos a los micos, a los Leontopithecus, a los titís del bosque atlántico brasilero.
Y entonces es así cuando comienza pues toda esta historia. Y entonces, de manera general, les voy a hablar de dos tópicos. El primero es sobre la importancia de conocer la genética y segundo, cómo podemos integrar datos genealógicos y moleculares para auxiliar el manejo de estos primatas en cautiverio. Pero antes de hablarles específicamente de estos dos tópicos, quería hacer una introducción más general para contarles por qué la genética es importante y qué estudios podemos realizar con genética. Y bueno, como les conté, hago parte del Laboratorio de Biodiversidad Molecular y Conservación, y dentro de este laboratorio básicamente pues se trabajan con tres grandes grupos, que son los carnívoros, los primatas y peces, y pues yo tengo el enorme placer de hacer parte de ese grupo de mujeres que trabajan para conservar primatas. Lo que se hace básicamente en el laboratorio es estudiar la biodiversidad a través de marcadores moleculares y proponer o generar datos que ayuden a su conservación. Entonces, más específicamente lo que buscamos es evaluar cómo el impacto de esos procesos antrópicos de degradación y fragmentación de los hábitats y cómo estos procesos han afectado a las poblaciones de estos individuos. Y para poder realizar entonces estos estudios, pues sin duda alguna tenemos que tener en cuenta la biología evolutiva por detrás de estas especies. ¿Esto por qué? Porque muchos de los principios de la biología de la conservación pues tienen como axioma fundamental a la biología evolutiva pues que une a todas las especies. Y pues ahora, como vemos, muchos de los trabajos predictivos de modificación de ambientes, por ejemplo, estudian el pasado para poder prever lo que pasa en el futuro. Y con la genética de la conservación pues pasa lo mismo. Lo que intentamos hacer es entender el pasado de las especies, cómo ellas reaccionaron a esos cambios drásticos del ambiente para justamente promover estrategias eficaces para su conservación. Y para eso entonces la genética de la conservación pues tiene diferentes enfoques. Uno de ellos es justamente esa conservación y manejo in situ, que es más enfocada a la conservación dentro del ambiente natural, y dentro de este tópico pues podemos generar datos relacionados a genética de poblaciones, filogeografía, estructura poblacional, filogenia, taxonomía y sistemática y comportamiento reproductivo. Sin embargo, también una parte muy importante de la genética para la conservación es justamente conservar especies fuera de su hábitat natural. Y pues en este aspecto lo que se busca es, por ejemplo, hacer análisis de parentesco, calcular niveles de endogamía, pues eso nos permitirá de cierta manera planificar parejas reproductoras. Y finalmente, pues un análisis súper interesante es justamente esos análisis forenses. Pero de manera general, con poblaciones naturales, pues podemos hacer muchísimas preguntas, pero bueno, yo aquí les traigo 6 de ellas, que son esas 6 preguntas que actualmente pues nuestro grupo está interesado en estudiar. Una de ellas es justamente determinar esos niveles de diversidad genética. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos estos niveles, pues sabremos el estatus de conservación de una determinada especie. También estamos interesados en evaluar el impacto del cambio del hábitat y cómo estas modificaciones afectan a la dinámica de las poblaciones. Nos interesa también evaluar el parentesco y los sistemas de apareamiento. ¿Por qué? Porque en muchas especies no sabemos cómo es este sistema, y en otras especies pues, nos gustaría confirmar observaciones que se han hecho ecológicamente. También nos interesa saber más sobre la diversidad críptica, justamente porque aquí en el neotrópico, pues pensamos que sabemos todo, pero conforme vamos estudiando, nos damos cuenta que lo que sabemos más bien es poco, y conforme van saliendo estudios, salen nuevas novedades y salen a la luz procesos que antes no teníamos pues, mucha noción, como por ejemplo el proceso de hibridización, y finalmente pues una análisis muy interesante que es justamente cómo se distribuye esa diversidad genética a lo largo del tiempo y el espacio.
Y cuando hablamos de genética de la conservación, pues sin duda alguna tenemos que hablar de herramientas moleculares, pues y aquí hago una pausa justamente debido a la importancia de la muestra, del muestreo de tejidos. ¿Eso por qué? Porque hasta el momento, dentro de nuestro grupo, hemos venido trabajando con marcadores mitocondriales y con marcadores microsatélites, y estos análisis pues permiten que usemos vestigios o usemos heces o usemos pelo para realizar los análisis. Sin embargo, estamos ya partiendo para una era genómica en donde los tejidos necesitamos mejor tejidos que sean de muy buena calidad, que estén muy bien conservados para poder tener un ADN íntegro que nos permita pues, realizar estos secuenciamientos masivos. Pero de manera general, lo que hacemos una vez tenemos estos tejidos es una extracción de ADN y posteriormente pues amplificamos nuestro fragmento de interés o aislamos nuestro fragmento de interés por PCR para luego evaluar esos polimorfismos, sea por secuenciamiento, genotipaje, y posteriormente realizar pues los análisis bioinformáticos necesarios. Pero como les cuento, pues dentro de mi proyecto actual, pues está justamente esa transición de pasar para marcadores o para secuenciamientos de próxima generación. El problema de trabajar con conservación y genómica es que trabajar con genomas completos pues es un tanto complicado, porque pues no se hacen genomas de un día a otro y porque además es muy costoso. Y cuando trabajamos con poblaciones pues se torna aún más difícil porque pues no podemos secuenciar muchos individuos a la vez, pues que es nuestro interés. Sin embargo, existen metodologías que reducen esa complejidad del genoma y que pues nos permiten evaluar muchísimos individuos a la misma vez con un menor costo. Y dentro pues de estas técnicas de próxima generación pues están algunas técnicas como RADseq o ddRAD o GBS, y que básicamente lo que hacen es, una vez tenemos ese ADN íntegro y de buena calidad, pues se lo corta con enzimas de restricción, a cada fragmento se le adiciona un barcode o un código de barras que identifica o que va a ser único para cada muestra, y también un adaptador forward y reverse que ellos van a ser identificados a la hora de hacer una amplificación por PCR pues en estas plataformas. Y posteriormente pues vamos a aislar pues estos polimorfismos que posteriormente serán analizados. Pero de manera independiente, sea cual sea el marcador, sea mitocondrial, sea microsatélites o sea SNPs, lo que queremos actualmente, o los proyectos, varios proyectos que tenemos sobre el micoleón, pues básicamente están aquí en la pantalla. Son 6 proyectos, vamos a decirlo así, ¿no? El primero es justamente a través de marcadores mitocondriales, lo que buscamos es entender ese sistema de apareamiento, o sea, más específicamente cómo esa estructura matrilineal. ¿Esto por qué? Porque estos grupos, pues se sabe ecológicamente que es el macho el que migra, sin embargo, pues tenemos indicios que también puede ser la hembra la que esté migrando. Entonces, a través de estos marcadores mitocondriales, junto con los análisis de parentesco, pues queremos establecer cómo es que funciona este sistema social de los micos leones. Otro tema interesante es justamente esta estructura poblacional, saber cómo esa variación genética se distribuye a través de la distribución del micoleón. ¿Esto por qué? Porque es súper importante y más ahora donde probablemente el año que viene van a haber procesos o manejo en relación a translocaciones de individuos de grandes fragmentos a pequeños fragmentos para recuperar poblaciones. Entonces, estos datos, tanto de diversidad como de estructura, pues son importantísimos a la hora de tomar decisiones. Otro análisis o otro trabajo pues, que nos interesa es justamente ver el efecto de la reducción poblacional. Y lo que hacemos es, con la diversidad genética actual, hacemos simulaciones
que nos permiten predecir si una población sería viable o no, haciendo reducciones de tamaño poblacional constantes. Entonces esto nos permitirá también saber si una población es viable si mantiene esa diversidad genética actual. Una parte más práctica que es muy interesante también y con la cual pues he venido trabajando durante este tiempo también más específicamente es justamente esa planificación de parejas reproductoras en cautiverio. Y lo que nosotros proponemos es que además de esos análisis, vamos a decirlo así, clásicos que se hacen en cautiverio para escoger las parejas, pues proponer un método o un índice molecular que también nos dé indicios de que esa pareja reproductora pues es la adecuada. Y finalmente también pues tenemos gran interés en hacer análisis de asignación, sobre todo para esas especies de titís que son producto del tráfico ilegal. Entonces lo que buscamos es justamente determinar el posible origen geográfico de esos individuos para pues que ellos tengan un final feliz, ¿no? Y no sean, y sean, vamos a decirlo así, asignados a su población de origen. Y bueno, entonces voy a empezar hablándoles un poquito sobre el primer tópico, que es justamente la importancia de conocer la diversidad genética para la conservación. Y voy a empezar hablándoles sobre estudios recientes que nos muestran ese declinio acelerado de muchas poblaciones de especies silvestres alrededor del mundo. Y tristemente, pues Brasil está en esta lista de países. Puesto que tiene una de las mayores tasas de pérdida de biodiversidad en el mundo y muchas de estas especies pues, están en peligro y en peligro crítico de extinción. Y dentro de estos grupos más amenazados por procesos de fragmentación o de deforestación, de pérdida de hábitat, pues están los micos leones que son o hacen parte del género Leontopithecus. Estos micos leones, pues el género Leontopithecus está formado por 4 especies que habitan el bosque atlántico brasilero, y con excepción del mico león de cara negra, que es esta plancha que ustedes miran al final, todas las especies de micos leones comparten una historia de fragmentación y de pérdida del hábitat. Es por eso, por ejemplo, que el mico león dorado, que es esta segunda plancha que ustedes miran aquí, y el mico león negro, del que les voy a hablar más adelante, pues son especies que ya estuvieron al borde de la extinción, pero que gracias a esfuerzos nacionales e internacionales, pues han logrado recuperar sus poblaciones. Pero de manera general, pues a excepción del mico león de cara negra, que es una especie extremadamente rara, todos los micos leones están en peligro de extinción y esta última pues está en peligro crítico. Y ya para hablarles pues de la especie estrella, que es el mico león negro, ella es una especie de tití muy pequeña, de unos 30 centímetros de largo, y la característica de esta especie, como la de los otros micos leones, es justamente que presenta un pelaje denso alrededor de la fase o de la cara, y por ese motivo pues es que tiene ese nombre común de león, porque se asemeja a un león. Esta especie tiene hábitos diurnos, es arborícola y es muy importante, ¿por qué? Porque se alimenta de frutos, de exudados, de insectos y de algunos anfibios, pero al consumir frutos pues se convierte en una especie clave para la regeneración de los ecosistemas o de los bosques en la que habita, porque pues dispersa estas semillas. Entonces, conservar esta especie, pues cuando conservamos esta especie, estaríamos conservando también los bosques en los cuales ella habita. Esta es una especie que habita el bosque atlántico brasilero, específicamente en el estado de Sao Paulo, y su rango histórico abarcaba básicamente gran parte del estado de Sao Paulo, como ustedes pueden ver en amarillo, pero debido a esos procesos de fragmentación y de deforestación, pues hoy esta especie o su distribución se reduce a pequeños fragmentos, como les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Esta es una especie que ya fue considerada extinta por aproximadamente 65 años y es en 1970 cuando es redescubierta.
Y es ahí entonces donde empiezan de cierta manera muchos de sus planos para recuperar sus poblaciones. Hoy se estima que hayan entre unos 1.500 individuos en la naturaleza, los cuales están distribuidos en parte de lo que era su distribución original. Entonces, toda esta área, todos estos punticos en rojo, estas áreas en rojo que ustedes miran en el mapa, pues son las poblaciones en las cuales esta especie actualmente se encuentra, o las áreas donde esta especie se encuentra. Aproximadamente son 13 áreas. Y la distribución de esta especie, pues la dividimos en tres dentro del estado de Sao Paulo. Entonces sería las poblaciones del Puntal de Paranapanema, y Paranapanema justamente porque esta parte limita con un río que se llama el río Paranapanema. También hay poblaciones en el medio Paranapanema y en el alto Paranapanema. Y la población que es más grande y más estable está aquí en el Puntal de Paranapanema, que es este fragmento mayor que ustedes miran aquí, que es el Parque Estadual del Morro del Diablo. Y otro dato interesante también es justamente que es a partir de su redescubrimiento en 1970, cuando se da el primer programa de reproducción en cautiverio, y empieza justamente como un seguro caso la especie sea extinta en la naturaleza. Y pues hoy justamente el objetivo es tener una población viable y autosustentable que nos permita en un futuro, caso sea necesario, que estos animales puedan de cierta manera suplir o ingresar a la naturaleza. Y bueno, a partir del año 1970, pues que fue redescubierta, los estudios tanto de ecología como de comportamiento de esta especie comenzaron a aumentar para saber más. Sin embargo, pues una extensa revisión bibliográfica que estamos realizando pues nos mostró una laguna enorme en relación a los datos genéticos, y pues es justamente aquí donde empieza nuestra historia con esta especie. Entonces, estos datos son del primer estudio genético que ha sido realizado y que justamente evalúa tanto diversidad cuanto estructura en individuos de vida libre y en individuos de cautiverio. Entonces lo que hicimos fue utilizar 15 marcadores microsatélites y estos microsatélites fueron testados en 53 individuos en cautiverio, los cuales pues están en el Zoológico de Sao Paulo, en el Centro de Primatología de Río de Janeiro y en Durrell, en el Zoológico de Durrell en Inglaterra. Y también evaluamos 10 individuos de una población del Alto Paranapanema, de una población o de una área que es denominada de Capón Bonito. De manera muy general, voy a mostrarles lo que encontramos en relación a la diversidad genética. Entonces, esta tabla aquí nos muestra la diversidad genética en términos de heterocigosidad esperada, y aquí mostramos nuestros datos, tanto de vida libre como de cautiverio, y también otros datos que habían sido encontrados para otras especies del género Leontopithecus por otros autores. ¿Qué fue lo que observamos? Que los niveles de diversidad para esta especie son relativamente bajos, pero son comparables con los encontrados para otras especies del género Leontopithecus. Algunos autores apuntan que esa baja diversidad intrínseca de los micos leones, justamente por esa estructura social que ellos tienen en la naturaleza, de ser grupos que están formados por una pareja reproductora, donde un macho reproductor, una hembra alfa, en donde hay juveniles, en donde hay infantes, y en donde pues muchas veces los infantes cargan a esos los juveniles, cargan a esos infantes, una reproducción anual generalmente de gemelos. Pero pues no es posible decir con seguridad si esta diversidad se debe justamente a esa característica intrínseca, o si por el contrario pues es producto de esos procesos históricos que han hecho con que esta especie pues disminuya sus poblaciones. Lo que sí es cierto es que tristemente, pues debido a estos procesos de pérdida de hábitat, pues estas poblaciones han disminuido o disminuyeron mucho, y con seguridad pues los procesos o las consecuencias de la deriva genética
y también de bottleneck, pues, o de cuello de botella, pues han hecho efecto. Lo curioso es que cuando observamos para los índices de endogamia para la población, observamos que hay un exceso de heterocigotos para todos los locus analizados. Y esto nos da un indicio entonces que posiblemente haya una fuga de endogamia, o sea que probablemente los reproductores están evitando casarse, o los individuos están evitando aparentarse con parientes. Y eso es muy interesante porque estudios o datos preliminares justamente para estos grupos, pues corroboran esto que estamos pensando. En estas tablas les muestro las categorías de relacionamiento calculadas por varios índices para los dos grupos que fueron analizados en Capón Bonito. Y aunque relaciones de hermanos completos o medio hermanos, dentro de los grupos también venimos observando que existen individuos que no tienen relación con ninguno. Entonces esto también nos estaría dando un indicio de que probablemente haya ese flujo de individuos entre grupos vecinos, por decirlo así. Estos datos son preliminares, ¿por qué? Porque Natalia, que es una de las niñas que hace tesis con nosotros, pues está haciendo estos análisis para extrapolarlos a otras poblaciones y pues son unos datos muy interesantes que quería mostrarles hoy y que posteriormente pues esperamos que puedan ser publicados. En relación a la diferenciación poblacional que observamos tanto por análisis de PCA como por análisis bayesiana, observamos que hay diferenciación. Entonces, podemos ver que los grupos de Brasil, de cautiverio de Brasil, son diferentes de los grupos europeos y son diferentes pues, de nuestros grupos de vida libre que habíamos analizado. Y los coeficientes de diferenciación, FST, se mostraron altos y concordan pues, con lo que encontramos con los análisis de PCA y Structure. Entonces, aunque estos individuos provienen de un mismo origen geográfico, vamos a decirlo así, porque el cautiverio se fundó a partir de 7 individuos que provenían del Parque Estadual Morro del Diablo, pues ya ha pasado tiempo suficiente para que haya divergencia y pues hoy justamente pues podemos observar que existen en cautiverio 2 pools genéticos diferentes y eso pues es importantísimo a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para la transferencia de individuos entre zoológicos. Entonces, de manera general, quería concluir este tópico yéndome a esa pregunta de por qué la genética es importante. Entonces, toda esa información relacionada a diversidad, a frecuencia de alelos, genotipos y estructuras pueden ayudar a tomar decisiones para poblaciones de cautiverio y también de vida libre. Y estas dos conclusiones que siguen pues me van a dar pie a contarles la historia del segundo tópico. ¿Por qué? Porque los grupos brasileros, nosotros proponemos que los grupos brasileros deben tener prioridad para esos planes de manejo que incluyen la transferencia efectiva o estratégica entre individuos de los zoológicos, con el fin de aumentar o al menos mantener esa diversidad genética representativa. ¿Eso por qué? Porque los grupos brasileros pues mostraron más diversidad en relación a los grupos de Inglaterra. Y finalmente, pues estos datos genéticos también son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a permitir escoger esas parejas reproductoras de una manera más adecuada. Y entonces, como les comenté, justamente esas últimas dos conclusiones pues me van a dar pie a explicarles la importancia de integrar tanto datos genealógicos como moleculares para justamente ese manejo en cautiverio. Entonces aquí lo que les muestro es este segundo trabajo.
Básicamente lo que hicimos fue una revisión exhaustiva del registro genealógico de esta especie, que por cierto es uno de los mejores registros genealógicos pues que yo ya vi en primatas, porque es muy completo, y esa información pues, que analizamos es una información recopilada de 1973 a 2018. Ustedes pueden ver ahí esa imagen súper desordenada, súper que no sé, a veces no se entiende muy bien, pero lo que ilustra es básicamente las 9 generaciones que han pasado desde la fundación del cautiverio hasta el día de hoy. Entonces, en total, durante el cautiverio han pasado unos 517 individuos que han nacido en el cautiverio, ¿cierto? Y las líneas que ustedes, entonces cada numerito que ustedes miran ahí es un individuo y todas las líneas rosas y azules claras, pues quieren decir aquellos individuos que dejaron descendencia. Actualmente, hoy en cautiverio, más o menos existen unos 60 animales vivos, tanto aquí como en Inglaterra, siendo que pues, la mayor población se encuentra aquí en Brasil. Y con esta información lo que hicimos fue inferencias demográficas y genéticas basadas solamente en ese registro genealógico. Entonces hicimos análisis de mortalidad, de sobrevivencia, de crecimiento poblacional para ver si la población pues, se mantiene o se redujo, calculamos también endogamia, y también quisimos integrar esos datos moleculares y a esos análisis clásicos que generalmente se hacen. Finalmente, pues proponemos un índice basado en datos moleculares como un parámetro complementario para evaluar esos pares reproductores. Entonces, les voy a contar rápidamente pues, cómo funcionan las decisiones de manejo dentro de los cautiverios. Entonces, estas decisiones de manejo generalmente se basan en los registros genealógicos, que es justamente esta imagen que ustedes ven aquí. Este es un print de justamente este registro genealógico, también llamado Study Book. Estos registros básicamente es un archivo de texto que se asemeja a una base de datos en donde yo tengo información de todos los individuos y de su muerte, de su ingreso, de su nacimiento, si fue transferido o no, y con fechas específicas. Entonces, es a raíz o es a partir, mejor, de estos registros que se realizan los famosos o los conocidos análisis de pedigrí. Y pues para esto existen muchos software que nos permiten hacer este tipo de análisis. Lo grave, por decirlo así, es que estos programas que se utilizan para hacer estos análisis muchas veces asumen premisas que no pueden ser extrapoladas para otras especies, como por ejemplo el hecho de que los fundadores no están relacionados y no son consanguíneos. ¿Cómo así? O sea, los fundadores son aquellos individuos que originaron el cautiverio de los cuales no tenemos, pues, no sabemos quiénes fueron sus reproductores. Y otra de sus premisas es que la diversidad de ese grupo fundador es justamente 1, que correspondería pues, a la totalidad de la diversidad que observamos en la naturaleza, cosa que pues no es verdad. Y específicamente para el mico león preto, pues para el mico león negro, perdón, sabemos que los 7 individuos que fueron llevados para el cautiverio pues provenían de 2 grupos vecinos del Morro del Diablo. Entonces probablemente por su dinámica social ellos tenían algún grado de parentesco. Entonces, con el fin de hacer inferencias de diversidad genética basadas en esta integración y generar datos de cierta manera más reales, lo que hicimos fue, a través de 15 marcadores microsatélites, evaluar esa diversidad inicial de los fundadores, pero partiendo de esos 11 individuos que hacían parte de la 8ª generación. Y la 8ª generación, cogimos la última generación y calculamos ahí varios índices de diversidad genética y también de heterocigosidad inicial. Ya les voy a contar más o menos cómo funcionó. Y la idea es justamente evitar esa sobreposición de generaciones. Entonces, a través de algunas aproximaciones matemáticas, como la que ustedes ven aquí en su pantalla, lo que hicimos fue calcular la proporción de heterocigosidad retenida a lo largo de esas 8 generaciones, y esta expresión lo que relaciona es la heterocigosidad actual, calculada a través de marcadores moleculares, y el tamaño efectivo
en esas 8 generaciones. Entonces, con esta aproximación matemática llegamos a que la diversidad inicial de los fundadores no era 1, como generalmente se asume, sino tenía un valor menor, que era 0.69. Entonces, este valor es muy importante, o lo que encontramos como importante. ¿Por qué? Porque estos programas pueden ser calibrados de una forma en que los valores sean de cierta manera más realísticos, y pues con eso podamos hacer inferencias más reales, ¿no? de los grupos en cautiverio. Y otro dato muy interesante que les voy a comentar, que dentro de este trabajo también realizamos, fue justamente aportar un dato molecular que nos permita pues, complementar a esos datos genealógicos que generalmente son usados para escoger las parejas reproductoras. Les cuento rápidamente que en los cautiverios, para escoger las parejas, se utiliza un índice llamado de MSI, o Mate Suitability Index, que es un índice que tiene una puntuación de 1 a 6. Entonces, ¿cómo funciona? Se hacen simulaciones de parejas y cada pareja tiene una puntuación. Si esa pareja tiene una puntuación 1, quiere decir que si la reproducción pasa, entonces esa pareja sería extremadamente benéfica. Al contrario, si por ejemplo tiene un valor de 6, quiere decir que sería extremadamente perjudicial. Y lo interesante pues de este índice es que es muy usado porque abarca muchos otros índices, como por ejemplo diversidad genética, la media de parentesco, endogamia y también ancestría conocida. Esto únicamente con datos genealógicos. Entonces lo que hicimos fue generar o simular 480 parejas, y pues para nuestra sorpresa la mayoría de las parejas tenían un valor de 4, que significa pues que si las reproducciones pasan serían levemente perjudiciales. Entonces, en este punto es cuando nosotros proponemos justamente incluir un índice para escoger estos individuos que iban a ser trasladados de Brasil a Inglaterra con el fin de aumentar la diversidad y tener una población también relativamente saludable allá en el zoológico de Jersey. Entonces, fueron escogidos 5 individuos y para sorpresa de nosotros, aunque todos tenían un valor de MSI de 4, cuando calculamos un índice que se llama heterocigosidad individual a través de datos moleculares, pues nos dimos cuenta que tenían altos valores de heterocigosidad individual. Como ustedes pueden ver aquí, estos valores negativos indican que tienen alta heterocigosidad individual y que tenían una buena representación alélica y que por tanto eran valiosos como reproductores. Entonces estos 5 individuos salieron el año pasado desde Brasil para ser parte ahora del zoológico de Durrell en Inglaterra, y la buena noticia es que se dieron súper bien allá, y pues hace poco nació fruto del amor, que son unos pequeños bebés allá en Durrell en Inglaterra. Entonces, de manera general, para este tópico, pues para el programa, justamente para el programa de reproducción en cautiverio del mico león negro, pues un enfoque integrador es muy benéfico en términos de representatividad de alelos, y también para conseguir o para intentar tener valores de diversidad genética más reales. También es súper importante seguir monitoreando a través de las generaciones, pues eso me va a ayudar a evaluar las ganancias y pérdidas de diversidad de manera más efectiva. También vamos a poder identificar potencialmente pues, los individuos más aptos para la transferencia entre cautiverios, y pues no podemos dejar atrás ese enfoque integrado ex situ y ex situ que está fuertemente indicado para el manejo de la metapoblación de mico león. Entonces ahora nuestra idea es justamente seguir evaluando más grupos y ver cómo esa variación genética se encuentra y cómo se distribuye a lo largo del espacio. Entonces actualmente, gracias a colaboradores como el grupo de primatología de la Universidad Estadual Paulista y el Instituto de Pesquisas Ecológicas, actualmente ya tenemos 5 grupos colectados, y pues con estos grupos ya estamos haciendo toda esa parte de prospección de microsatélites
Y pues nuestro principal interés ahora, además de ver la estructura y la diversidad genética, es también saber si existen procesos de selección diferencial en los ambientes en los cuales la especie ocurre. ¿Por qué? Porque el hábitat, por ejemplo, en el puntal de Paranapanema, que es esta región aquí de la punta, pues es muy diferente a este Alto Paranapanema, que generalmente son matas ciliares. Entonces queremos ver si existen ya huellas de selección que estén diferenciando a estos grupos. Y pues lógicamente espero más adelante poder mostrarles estos resultados. Y bueno, para finalizar, quería inicialmente agradecer a las organizaciones financiadoras, sobre todo a las organizaciones brasileras, porque al gobierno brasilero, porque sin duda alguna, sin las becas que he obtenido o que me han sido dadas, pues yo no hubiera podido estudiar y aprender todo lo que he aprendido a lo largo de estos 8 años. Y también me robó una frase de Franci, que es una de las colombianas que conocí en este camino y que también trabaja con el Mico León, que la conservación es hecha por personas. Entonces, gracias a la vida, porque me ha presentado a lo largo del camino personas que me han incentivado y que me han ayudado a aprender y que me han inspirado de cierta manera. Entonces quería dar las gracias pues, a mi asesora, a Patricia, porque ella trabajaba con camarones y cuando yo fui a decirle a ella que si ella podía ser mi orientadora, creo que ella también se apasionó por este grupo y ya casi no trabaja con camarones, se dedicó plenamente a los primatas. Y también quería agradecerles a todo ese grupo de mujeres que trabajan dentro del Laboratorio por la Conservación de los Primatas. En esta foto aquí es justamente algunas de ellas, faltan algunas, entre ellas Carla Gestich, que es una primatóloga que en los últimos meses me ha enseñado muchísimo y sobre cómo analizar ecológicamente algunas cosas del mico león, algunos datos del mico león, entonces soy inmensamente grata a ella. Y también aquí está faltando Wesley, que es uno de los muchachos de iniciación científica o de pregrado, que está a cargo de hacer una base de datos integrada en donde próximamente pues seguramente la van a conocer porque es una base de datos súper chévere en donde vamos a poder integrar datos de vida libre y de cautiverio y va a haber muchísima información y datos genéticos de estas poblaciones. Y también quería agradecer al Laboratorio de Primatología de la UNESPI, en cabeza de la profesora Lohansi, que es la jefe de este laboratorio, quien también me ha abierto las puertas, y a todo su grupo que ha sido muy receptivo, ha sido como también mi segunda familia. He aprendido muchísimo con ellos porque en su mayoría son ecólogos, entonces siempre es bueno tener como esa opinión cuando yo en específico me he dedicado más a la parte molecular. Entonces soy inmensamente grata a ella por la oportunidad también de hacer parte del grupo de ella. Y también quería hacer un poquito de propaganda porque hace poco nosotros creamos, pues, salió una iniciativa de hacer un grupo de estudios en primatas que se llama NEPRIM, y pues la idea es que aprendamos cada día más de los primatas. Cuando les confieso que cuando yo miré ayer la propaganda de mi charla y vi primatóloga, me asusté un poco porque no me considero primatóloga, siento que soy una continua aprendiz y que justamente pues este grupo nos ha permitido acercarnos más a los primatas, a todos los primatas que estamos estudiando. Entonces, si quieren saber un poquito de qué más se trata el proyecto, porque es un proyecto muy bonito, porque no solamente se trata de aprender, sino también hacer un poco de divulgación científica y mostrarle a la comunidad, porque, en palabras más simples, por qué es importante conservar estas especies. Y para quien de pronto tenga más interés, está también la página del proyecto de genoma del mico león negro, y para que se entere un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que probablemente vendrá en un futuro. Y era eso. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron hoy.
Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros una parte de tu investigación. Eh, Aquí pues en Colombia hay en este momento varios laboratorios, varios grupos donde estamos explorando algunas de estas herramientas, pero pues estamos como ahí en el camino, dando pasos todavía. Entonces pues es bueno, no sé, en lo personal considero es muy bueno saber que hay compatriotas tan tesas pues en este momento ya que nos podrían de pronto en algún momento asesorar. Te voy a dirigir algunas preguntas que nos han Vale. llegado por Zoom. La primera es que te preguntan si es viable la reproducción entre hermanos. No, no. Generalmente se evita. En cautiverio no, pues no es viable. Entonces lo que se busca es justamente, los que están a cargo de ellos, es justamente evitar esta reproducción entre hermanos, pues porque genéticamente eso traería consecuencias para los individuos. Entonces hay muchas veces que si pasa esto o cuando ha pasado, pues los infantes o los bebés no llegan a nacer o nacen muertos. Y es interesante porque, por ejemplo, interesante y a la vez triste, porque aunque ellos evitan esa reproducción entre parientes, el cautiverio, por la historia del cautiverio, ellos aún tienen endogamia, o son de cierta manera, tienen algún grado de endogamia. Entonces, por ejemplo, los grupos de Inglaterra, que es un grupo más pequeño, pues ya se han venido observando, por ejemplo, problemas como deformidades óseas, piedras en la vesícula, y problemas ya que de cierta manera se reflejan en la morfología de los individuos. Entonces, lo que se quiere evitar es justamente esa reproducción entre parientes. Ok. Y hay una pregunta también bien interesante relacionada con este tema, con el trabajo con individuos en cautiverio. En caso de observar como hibridación entre individuos de un mismo género, supongo que pues diferentes especies del mismo género, ¿cómo se procedería en ese caso, como en la toma de decisiones? Bueno, pues quiero contarles que los zoológicos generalmente, y aquí en Brasil, son zoológicos pues bien, vamos a decirlo así, con una concientización súper grande, y eso es algo que tal vez no lo hablé, pero que nosotros creo que tenemos medio que un preconcepto sobre los zoológicos, sobre mantener especies encerradas o enjauladas. Pero quiero contarles que los zoológicos, el papel de los zoológicos ahora es totalmente diferente. Entonces, ellos buscan el bienestar animal, ellos buscan hacer investigación para poder justamente darle mejor vida a estos individuos que de cierta manera, o algunos de estas especies, pues terminaron ahí no sé, por el hombre, o algunos pues programas como del Mico León, pues que el objetivo es justamente tener a una especie como un seguro. Sin embargo, entonces, en relación a tu pregunta, pues dentro de los zoológicos no pasa eso, porque cada especie o cada género está dentro de su jaula, dentro de su recinto, entonces no pasaría. Lo que se está observando es en la naturaleza algunos procesos de hibridación, y lo que ahorita pues queremos molecularmente es justamente ver cómo ese aporte, o sea, qué se hibridó con qué primero, porque a veces tú miras un miquito con una coloración un tanto diferente y entonces no sabes pues cuáles son las especies parentales. Entonces eso es lo que se está buscando ahorita, como entender el proceso de que si hay hibridación, quiénes serían los parentales. Pero en cautiverio pues eso es imposible que pase, porque los cuidados son, pues hay muchísimo cuidado justamente para que no pasen ese tipo de cosas. Ok. Bueno, pues te voy a preguntar algo, pues ya
de mi parte, mientras nos llegan más preguntas, mencionaste pues que han trabajado también con marcadores mitocondriales al principio de la charla. No sé, tengo curiosidad de como qué tipo de preguntas han buscado resolver y con qué tipo de marcadores mitocondriales se trabajan con estos primates. Sí, bueno, ahorita hay un proyecto de una de las chicas que hace parte de nuestro grupo, que es Pamela, y ella trabaja con The Loop, y lo que se busca es justamente determinar la estructura matrilineal, o sea, dentro de los grupos lo que se está viendo es, por ejemplo, si todos sabemos que las mitocondrias pues, son heredadas de madre a hijos, entonces estamos tras esa huella, entonces se supone que si estamos evaluando un grupo, todos los del grupo deben tener el haplótipo materno. Caso no haya ese haplótipo materno, pues entonces eso nos daría un indicio de que ese individuo no pertenece a ese grupo. Entonces eso es lo que básicamente se está evaluando ahorita con marcadores mitocondriales. O sea, son trabajos más poblacionales que por ejemplo, que de taxonomía o de sistemática. Ok, porque esa era otra duda o otra cosa como que querían que nos podrías mencionar otro poquito como qué tipo de preguntas se dirigen como con marcadores mitocondriales y a qué tipo de preguntas podemos dirigirnos con microsatélites. Bueno, con marcadores mitocondriales generalmente nosotros tenemos una visión más del pasado. ¿Por qué? Porque esos marcadores generalmente se caracterizan por tener bajas tasas de mutación y al ser por lo general heredados pues en una línea materna, entonces nosotros tendríamos como una visión más del pasado, ¿cierto? En ese sentido, pues muchos de los trabajos que se hacen con marcadores mitocondriales tienen que ver mucho con taxonomía, con filogeografía, y a intentar como entender un poco de la historia de estas especies y tal vez relacionarlo también con esa formación de, sí, más que todo biogeografía, ¿cierto? Ya con marcadores microsatélites, pues tenemos como una fotografía más actual de lo que estamos observando y generalmente con estos marcadores lo que hacemos es análisis de poblaciones. Mientras que con mitocondriales pues también podemos evaluar especies con microsatélites cuando queremos resolver preguntas más relacionadas a poblaciones, pues son más adecuados para este tipo de análisis. Okay. Vale, y bueno, ya una pregunta adicional, no sé si de pronto es un poco más técnica. Cuando mencionabas los PCA en una de las investigaciones, ¿estos son como los PCA clásicos o tienen como un tinte diferente pues porque se trabajan con datos, digamos, de genotipos? No sé cómo. Bueno, existen varios tipos de PCA. Este específicamente es muy parecido al PCA normal, solo que utiliza pues las frecuencias para poder, mejor dicho, cada locus sería una variable y se hacen pues o sea, el programa calcula estos análisis a través de las frecuencias, pero funciona de manera muy similar al PCA. O sea, cada locus sería una variable y por eso pues es un análisis multivariada. Okay. Bueno, Paula, muchísimas gracias entonces. No, a ti. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la presentación y ojalá puedas regresar pronto a Colombia y aplicar todo lo que has aprendido con los primates que tenemos acá. Gracias también a todas las personas que estuvieron en esta 20ª sesión de primatología en casa y nos vemos en la 21ª charla de primatología en casa que será dada por Luis Paulo Ferraz para seguir en el contexto de los micoleones, el cual hace parte de la Asociación Mico León Dorado también en Brasil. Entonces de nuevo le agradecemos a Paola y a todas las personas que están acá y
Nos vemos en la próxima sesión de primatología en casa. Gracias. Chao. Chao.